Señor congresista Rivera, dice usted que esto es un abuso por parte de los cubanos que están viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pruebas tiene usted de que efectivamente estarían abusando de estos beneficios migratorios los cubanos? Bueno, la gran mayoría de cubanos que vienen y reciben el asilo político en los Estados Unidos vienen bajo la ley de ajuste cubano. Entre 30 y 40 mil cubanos vienen cada año. La gran mayoría de esos 30 o 40 mil, dependiendo en el año, están aquí por el hecho que se otorgaron la ley de ajuste cubano. Así que son básicamente estadísticas, la realidad. Y hemos visto también el gran aumento en los números de viajes, de visitas de cubanos que están en los Estados Unidos, que vinieron bajo la ley de ajuste cubano y están viajando a Cuba. Así que la prueba está en los números de cubanos que acuden a la ley de ajuste cubano cuando vienen a los Estados Unidos y el número de cubanos que están inmediatamente y repetidamente viajando de nuevo a Cuba. Eso para mí es un abuso a la intención original de la ley, particularmente cuando se reconoce que muchos de ellos están recibiendo beneficios de los contribuyentes de este país, sean beneficios de Medicare, del Medicaid, de sellos de alimento, de vivienda, de dinero en efectivo. Solo los cubanos, el único país en el mundo que puede recibir esos beneficios de los contribuyentes, y de nuevo están utilizando esos mismos recursos para subsidiar estos viajes a un país que ha sido designado como un auspiciador del terrorismo. Así que no es solamente un tema de enforzar las leyes de inmigración de este país, pero también es un tema de seguridad nacional. Congresista Rivera, ¿y no cree usted que pueda esto significarle pérdida de votos a los republicanos, teniendo en cuenta que muchos de los hispanos residentes en Estados Unidos están esperando que las leyes migratorias los favorezcan? No, yo creo que la gran mayoría de cubanoamericanos, y no solo cubanoamericanos, pero muchos hispanos en este país, piensan que se deben leyes de inmigración de los Estados Unidos. Yo creo que muchos piensan que los Estados Unidos no pueden ser el único país en el mundo donde no se respete la ley, donde no se enfuerzan sus leyes. Así que esto es un tema de enforzar y respetar las leyes de inmigración de este país, los que ya existen. Esto es un gran privilegio, un gran beneficio para los cubanos dentro de la isla por el hecho que existe esa tiranía castrista en este momento. Y yo creo que lo más importante es hacer todo lo posible para proteger este beneficio, mantener el privilegio de los cubanos que están huyendo de la persecución política, que pueden recibir asilo político y refugio político en los Estados Unidos. Pero si se sigue abusando, manipulando esta ley de ajuste cubano, muchos van a decir, bueno, entonces, ¿por qué tener la ley si los cubanos supuestamente están huyendo de la persecución política? ¿Cómo es posible que están regresando y visitando y viajando a ese mismo lugar donde estaban huyendo de esa persecución? Y van a decir que quizás ni se debe mantener esta ley. Lo más importante es reformar la ley, ajustar la ley para proteger, salvar, mantener esta ley. Yo creo que todos los cubanos en el futuro, refugiados cubanos, merecen tener esa oportunidad de quedarse con ese refugio político, ese asilo político en los Estados Unidos. Pero la única manera de demostrar que se va a enforzar la ley es reformarlo y decir, si las personas se acuden a la ley de ajuste cubano, reciben su residencia después de 1 año y 1 día, y tratan de volver o visitar o viajar a ese país donde estaban huyendo de la persecución política, entonces van a perder su residencia. La Florida es uno de los estados que mayor votación podría aportar en estas elecciones y más sobre todo en la población hispana. Ustedes están respaldando otro grupo de población estadounidense mucho más conservadora que sí quiere un poco aislar a los latinos, a los hispanos en Estados Unidos. ¿Cree usted que esta versión pueda ser creíble? Bueno, yo creo que esto es un tema que le preocupa a muchos cubanoamericanos. Hay otros temas de inmigración que le preocupan a la comunidad hispana, quizás que no son cubanos americanos, pero yo creo que es consistente decir lo que tenemos que hacer es mantener, proteger la ley de ajuste cubano y también hacer todo lo posible para lograr en los próximos años, paso por paso, una reforma migratoria para los cubanos, para los que no son cubanos americanos, pero que son hispanos y que están aquí sin documentación. Yo creo que es importante trabajar en esos esfuerzos también. Yo he auspiciado leyes para dar una oportunidad
particularmente a los jóvenes, jóvenes que vinieron aquí a una edad muy joven y por ninguna culpa de ellos no tienen documentación, se están graduando de high school, tienen oportunidades de servir en las Fuerzas Armadas o continuar su educación a nivel universitario. Yo creo que se debe hacer todo lo posible para por lo menos ayudar a esos jóvenes que no tienen documentación. Yo creo que eso debe ser la postura del Partido Republicano o de cualquier candidato republicano, enforzar las leyes de inmigración como la ley de ajuste cubano y a la misma vez trabajar en todos nuestros esfuerzos para ayudar a aquellos que no son cubanoamericanos, que no tienen una ley de ajuste cubano y hacer leyes para que ellos también pueden acudir a esas leyes y mantener su permanencia en los Estados Unidos y recibir su documentación. Usted, señor Rivera, ya ha venido adelantando otras propuestas. También en el 2011 presentó una medida para prohibir los viajes a Cuba de los cubanos que recibieron la residencia a través de esta ley de ajuste cubano. ¿Qué acogida ha tenido y qué acogida podría tener esta propuesta que defiende usted hoy en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, hemos tenido al fin una audiencia sobre esa propuesta. Fue la primera audiencia que hemos tenido sobre esta ley en 36 años. Esta ley no se ha discutido en el Congreso desde 1966. Yo creo que muchos de mis colegas, con lo cual yo hablo con ellos sobre este tema, están muy preocupados y sorprendidos que los Estados Unidos puede tener una ley que sea usado o manipulado de esta manera. Muchos de mis colegas en el Congreso, de nuevo, ellos ven esto como un tema de enforzar las leyes de inmigración de este país. Si la intención original de esta ley fue dar refugio, protección a aquellos cubanos que están en los Estados Unidos porque no pueden regresar a la isla por la situación política, por la persecución política, entonces no deben estar inmediatamente regresando o viajando o volviendo a ese país. Así que por eso creo que va a tener mucho apoyo, porque de nuevo, para ellos lo ven como un tema de enforzar las leyes de inmigración de este país. Antes de terminar, quisiera hacer énfasis en la distinción que usted hace entre inmigrantes económicos y exiliados. Usted ha dicho que muchos de estos cubanos están viajando a la isla como mulas, como sacos llenos de mercancía. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que ocurre en este momento es que cuando uno va a las agencias de viajes que dan los servicios para estos viajes a Cuba, hay un límite de equipaje que pueden llevar, y lo que están haciendo es utilizando esa oportunidad de equipaje para llevar mercancía, a lo cual se puede hacer como un negocio, comercio dentro de la isla con esa mercancía, y hasta ha llegado al punto donde estas agencias de viajes están dando el pasaje para estos que están viajando gratis. Ni siquiera están pagando el pasaje si ellos están dispuestos a llevar esta mercancía a Cuba como mulas, para que en Cuba se pueda utilizar esa mercancía para actividad comercial. Así que eso es un nuevo factor, un nuevo tema que también se tiene que lidiar con eso, pero creo que la única manera de lidiar con todo ese fraude, con todo ese abuso y manipulación a la ley, es reformar o ajustar la ley de ajuste cubano y decir, si alguien va a acudir a la ley de ajuste cubano y reciben su residencia, lo cual no se otorga a ninguna otra nacionalidad en el mundo, y si un cubano se va a beneficiar de esa ley, por lo menos que puede hacer es no estar viajando de nuevo al mismo país donde supuestamente están diciendo que están huyendo la persecución política. Pues señor David Rivera, legislador republicano por la Florida en los Estados Unidos, muchas gracias por habernos acompañado y estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Siempre un placer, muchísimas gracias a ustedes. La enmienda a la ley de ajuste cubano es propuesta 6 meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos. Las implicaciones políticas de esta reforma las veremos al regreso de comerciales. Ya volvemos.